en este momento al secretario de Salud, al doctor José Manuel Cruz Castellanos, que nos dará información importante para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Acudo justo al encuentro con mis amigos de los medios de comunicación, siempre solidarios, siempre acompañando a su servidor y a todos los que formamos parte de este Comité de Seguridad en Salud. Reciban, como siempre, un fraternal abrazo y saludo del presidente del comité, el señor gobernador del estado, don Rutilio Escandón Cadena. Dado a esa introducción, paso a dar parte de lo que pasa todos los días en el mundo, en el país y en Chiapas en relación a la pandemia de coronavirus. En el mundo se han dado 634.835 casos. Han fallecido de todos estos 29.957. Esas son las defunciones. En México se han acumulado 993 casos al corte de anoche. Y en Chiapas hemos estudiado de ayer a hoy 55 casos, de los cuales el día de hoy voy a notificarles un caso más, que sería el caso número 12. Se trata de una femenino de 28 años con antecedentes de visita y contacto con una amiga europea en un viaje que hizo al extranjero. Esa europea, el estado de salud actual es delicado a grave porque está hospitalizada. Hablo de la europea, la que contagió a la chiapaneca, que ayer se le tomó muestra y hoy estamos confirmando por su cercanía, porque era evidente comprender que si ya está positiva en Europa, incluso hospitalizada, y ella tuvo contacto, pues había que tomarle la muestra de inmediato, porque cumplía con la definición operacional. Y ella está totalmente asintomática, ¿verdad? Su domicilio es en San Cristóbal de las Casas. Su actividad es diseñador gráfico y del 6 al 16 de marzo fue su viaje al extranjero. Y el 22 de marzo inició sintomatología con discreta fiebre, tos seca y ligera odinofagia. Y el 27 de marzo toma de muestra con resultado positivo al día de hoy, ¿verdad? Al momento que se le interroga, está perfectamente bien, con sus signos vitales normales, solo refiere tos seca desde hace 3 días, sin presencia de fiebre. Lo que nos lleva a tomar la muestra es su contacto con la amiga europea. Tiene 4 contactos extradomiciliarios, 3 masculinos de 32, 33 y 36 años y un femenino de 36. Todos son sus amigos. Ella está aislada, vive sola y sus amigos solo tienen contacto con ella cuando le llevan su alimentación a la vivienda y por eso los consideramos contactos. En el caso de los 4 contactos son extradomiciliarios y no tienen ninguna sintomatología hasta este momento. Ese es el caso positivo con lo que estaríamos agregando al número 12. Ayer cerramos en 11, hoy son 12. Y quisiera comentar con ustedes que en la visita de monitoreo de los pacientes, de cómo van, tenemos al corte, nosotros
nosotros tenemos, de los 12 casos, solamente tenemos 2 graves y 2 delicados. Se nos ha empezado a poner más delicado el que anuncié ayer, que es un masculino de 85 años de la ciudad de Tuxtla y fumador crónico con una enfermedad obstructiva pulmonar. Y ahora está saturando un poco menos de la condición que esperaríamos. Hemos estado estrechamente en comunicación con él, no ha sido necesario hospitalizarlo, pero si la saturación baja por ese nivel, va a ser necesario darle asistencia respiratoria a través de un ventilador. Después de ahí, todos los demás pacientes se siguen monitoreados junto con sus contactos. Y hoy tenemos por lo menos 20 pruebas en laboratorio, de las cuales el día de mañana habría que informar cuántos se hacen positivos, de dónde vienen, y seguimos teniendo casos de importación. Aún así, ya acumulamos 3 casos en San Cristóbal. Su servidor, terminando con ustedes, nos trasladamos a San Cristóbal para hacer un recorrido inmediato por todas las áreas que puedan estar representando riesgo alguno para el contagio de los pacientes. Y es muy importante que nosotros avancemos en el tema, sobre todo porque ahí estamos por abrir la clínica alterna para los pacientes que se nos pudieran complicar y que no podamos tratar en el domicilio. Y a eso vamos a San Cristóbal, a ver las condiciones de la movilización de la población y todo lo que conlleva ello. También es grato informarles que entre las múltiples actividades que se han hecho, lo más vigilado ha sido, aparte de estar todo el Estado y ahora en ámbito municipal y los filtros ya familiares que hemos anunciado, es importante que les comente que lo más importante es tener vigilada la frontera sur, vigilado en los aeropuertos, y hemos visto cómo ha ido en decremento los viajes y la llegada de los vuelos. El día de ayer se cerró con 828 y el día de hoy el corte de todo lo que pasó en las últimas 24 horas no rebasa los 1.200 pasajeros, cuando ya andábamos en una cifra de visitas de 5.000 en promedio de 24 horas por todos los vuelos. Hay agencias que han suspendido sus vuelos, seguramente porque la gente empezó a dejarse movilizar. Y por último, decirles que es muy importante mantener la sana distancia y quedarse en casa. Quedarse en casa y concientizar a través de ustedes, que son de lo más valioso, para podernos ayudar a decirle a la población: quédense en casa y cuiden su sana distancia. Muchas gracias, estoy atento a sus preguntas. Hola doctor, buenos días, ¿cómo se encuentra? 3 preguntas a ojo de pájaro. La primera es que si bien se han cerrado algunos vuelos por parte de las compañías, continúa la afluencia de chiapanecos a territorio estatal. Eso es obvio, es normal, tienen que volver a casa. Y por tanto usted refiere o precisa que este contagio es precisamente por la parte internacional. La otra pregunta es del Poliforo, finalmente, si es que quedó ya establecido este espacio como anexo hospitalario, ¿cuál es la disposición de infraestructura? Se hablaba de un número determinado de salas de terapia intensiva. Y la otra pregunta está relacionada con las crisis económicas que se van a producir. Se espera, esa es la predisposición y es entendible. Como no vemos en el horizonte ninguna cabeza visible más que la suya en estos ámbitos en materia económica, aun cuando lo suyo es estrictamente de salud y la parte sanitaria, entonces la pregunta para usted, que la tercera, tiene que ver con esto: si existen programas establecidos con relación para reforzar no solamente a los grupos vulnerables en la parte económica, sino también a las empresas. No olvidemos que son las generadoras y las productoras de empleo. Por tanto, consideran vital que también hay una
base económica para este tipo de sectores que nos parece muy importante. Mire, voy a contestar las tres muy precisas. Una es la afluencia de las personas a su estado. Ante una crisis mundial y ante un número de muertos que nunca habíamos pasado en la historia por esta situación, yo creo que por naturaleza misma, pues las personas queremos regresar a nuestro terruño. Y se entiende perfectamente. Lo importante es que cuando regreses a tu tierra, tengas dónde ir, dónde estar y quien te atienda para el caso de la emergencia epidemiológica. Y si vienes contagiado, como nos pasó en el último caso, pues imagínate, llegó inmediatamente, la captamos y hoy sabemos que estamos atendiendo ya el caso y sus contactos. Sería delicado que no tuviéramos un filtro y que llegara y nadie te atendiera, y entonces a ver si de aquí a que contagiaste miles empiezas a sentirte mal, como nos está pasando en algunos casos, que hoy les puedo decir que antier podíamos manejar como leve y que se están complicando por sus enfermedades comunicables. De ahí que los filtros sanitarios cobran la mayor fuerza para poder estar al pendiente de cada uno. En cuanto al Poliforum, hoy se estableció una clínica que no solamente es un anexo clínico. Si yo lo veo de manera integral, fue una clínica de enfermedades respiratorias. Las enfermedades respiratorias tienen tres características, tienen tres clasificaciones. Son leves, moderadas o severas. En el caso de las enfermedades leves, seguimos un protocolo y establecimos consultorios para poder hacer ahí la valoración primaria, en la cual vamos a ver si es leve. Abrimos una farmacia al exterior también de la clínica, donde está la sala de espera, para que se regrese a su domicilio con su tratamiento. Si es moderada o severa, nosotros tenemos que clasificar en la siguiente sala, ¿verdad? Si es moderada, lo clasificamos en una sala, y si es severa, en otra. Y le abrimos un consultorio, no uno, tres, a cada una de estas dos clasificaciones. Sí, voy a tratar de explicar. Los leves, que son la mayoría, se regresan con tratamiento. Pensaron que a lo mejor tenían la enfermedad, fueron porque tenían tos y eso, la clasificamos en leve, lo regresamos a su domicilio con tratamiento. La moderada y la severa, tenemos 3 consultorios para moderados y 3 consultorios para severos. Puede ser que haya uno que tenga sintomatología moderada, se encarte o se descarte. Se tiene la toma de prueba, se toma la prueba, si no tiene sintomatología severa, se va a pasar, se va a mandar a su domicilio ya con datos y se aísla el domicilio. Si fuese severa y se toma una muestra y de inmediato vemos que empieza y lleva con nosotros en ese consultorio, detectamos que tiene un problema respiratorio, pasa a un segundo momento, que es el área de observación, vigilancia y asistencia de gases medicinales, específicamente oxígeno, donde con puntas nasales puedas mantener la observación y mantener ahí a tu paciente. Esa sala ya de por sí es aislada, las 40 camas. Si tu paciente, después de estar ahí, pudieras tener una mayor complicación, a volverse de moderado a grave e incluso a muy grave, vas a pasar a la unidad de cuidados intensivos, que tiene 10 camas, con ventilador, con monitores y después con sus complementos que necesitamos para tratar un paciente grave y muy grave, que es el laboratorio, el arco en C para la radiografía, y tenemos los carros rojos para poder sacar
de un paro o de cualquier problema que pudiera tener nuestro paciente durante su estancia en la clínica. Esto no quiere decir, o sea, hay todo un protocolo desde poder tratar una infección respiratoria leve hasta el muy grave y que tuviera que estar asociado a coronavirus. ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros pensamos que en este momento el plan no sería intrahospitalario. El plan en un hospital de nosotros, sería ahí en esa clínica, para no ir a alterar la vida normal de un hospital ícono, por ejemplo, como es aquí el Pascasio y el Gómez Maza para el caso de Tuxtla, o los hospitales de Tapachula, donde también se están haciendo este tipo de clínicas que consideramos que si en Palenque está funcionando, va a funcionar en todas las regiones del estado donde las estamos colocando. Y por último, efectivamente, dices, aparece usted y no alguien que diga cómo se va a manejar la crisis. De entrada, creo yo que está pegándole a empresarios, microempresarios, a las personas. Número uno, yo nomás lo quisiera ejemplificar de esta manera. En el núcleo familiar, cuando tenemos un enfermo, nos pega en la economía. A todos. Al que tiene mucho dinero, al que no tiene mucho y al que no tiene nada busca ayuda. Todas las enfermedades le pegan a la economía y entonces esta enfermedad globalizadora del mundo, por supuesto que le pega a las economías, pero teniendo un gobierno responsable como el de nosotros, está haciendo seguramente sus previsiones, como ayer y antier escucharon al gobernador de nuestro estado anunciando los apoyos de mitigación que de alguna manera van a despresurizar la economía actual, de acuerdo a la actual problemática que vivimos con el coronavirus. Pero yo no dudo que en su momento se esté trabajando sobre cómo reactivar la economía. Pero yo sí les quiero decir algo. Un mes tenemos que hacer un esfuerzo todos. Un mes podría ser la diferencia entre tener una gran epidemia que nos genere una crisis económica a la diferencia de pasar tranquilo y seguramente se me acaba mi kilo de frijol, de aceite y la caja de huevos, pero si nos mantenemos en casa y si comprendemos todos que es solidaridad lo que necesitamos y guardar nuestra sana distancia, yo estoy seguro que nos va a ir muy bien como hasta ahorita en Chiapas. Y hablo hasta ahorita, porque con el coronavirus hoy estás en un lugar y mañana puedes estar en otro. Y entonces, amigos míos, chiapanecos todos, hagamos un esfuerzo. Hagamos el esfuerzo que podemos hacer cuando nos disponemos a poder cuidar lo poquito que tenemos y hagamos un esfuerzo de un mes. Porque en un mes podemos nosotros cortar las cadenas de transmisión y mitigar y bajarle la fuerza que pudiera traer esta epidemia y esta pandemia que no nomás está afectando al mundo, está afectando a todos los países. Y aquí voy a concluir. Si Italia es un país muy fuerte económicamente hablando, está en caos, España también está complicado, entonces las economías se lesionan y en la capacidad que tengamos, no nomás de un gobierno, sino de la sociedad en su conjunto, y la capacidad de solidaridad y de estar todos juntos al frente de una epidemia, pudiera ser la diferencia entre que caigamos en un caos o que manejemos bien las cosas y pronto empecemos, como en toda desastre natural, la etapa de la recuperación. Con eso contesto 3 preguntas que hasta ahorita me han hecho.
primer momento, aquellos primeros casos de los que nos dio cuenta, cómo se encuentran, cómo han evolucionado, se puede hablar que ellos ya desarrollaron alguna protección natural. Y la otra, sabemos que en México tenemos un problema de obesidad, de diabetes, de hipertensión. ¿Cuál es el pronóstico para este sector de la población? Nuestros hospitales están preparados para hacer frente. Gracias. Sí. Miren, dos de alta. Tenemos 12. 2 de alta. 2 delicados son 4. 2 graves son 6. Y los otros 6 en observación domiciliaria. Y 1 observándolo el día de hoy para valorar su probable hospitalización. La obesidad ha sido el problema de México y del mundo. La obesidad genera una serie de enfermedades. Incluso ya hay la tesis del cáncer relacionado a la obesidad. Por lo tanto, quienes seamos portadores de sobrepeso y obesidad, que sirva esta epidemia para ponernos y echar a andar un método para poder reducir nuestro peso, porque lo que estamos viviendo con el paciente hoy, y no voy a perder mi ética dándolo de ejemplo, es que tiene 108 kilos de peso y se dificulta todo, porque no es lo mismo oxigenar a un paciente que a los 47 años esperamos que cuando mucho pese 75, 78 kilos, a oxigenar un paciente que pesa 108 kilos. De manera tal que tienes toda la razón, hay que cuidar el esquema de obesidad, pero también la obesidad que genera hipertensión, diabetes, enfermedades pulmonares y renales, entre otras, por supuesto que son los mayormente expuestos. De manera tal que el que se nos está ahorita complicando de todos los casos que desde un inicio les voy informando y que hoy vengo a ser transparente con ello, es una persona de 85 años, fumador crónico con una enfermedad pulmonar obstructiva. Entonces, todos tenemos que pensar que los que tienen factores de riesgo son justamente esos. Cuidemos entonces y protejamos a ellos, porque si yo me protejo y no tengo ningún problema y soy un portador de coronavirus que no tiene sintomatología o tiene una sintomatología leve, pero en mi vivienda está una persona que sí tiene cualquiera de estas enfermedades, cuidémoslas de poderle transmitir el virus, porque seguramente se nos va a dificultar a los médicos tratarlo. El caos no lo veo enfrente. Las clínicas alternas son hoy por hoy el primer paso que Chiapas da para poder tratar en un lugar sin ir a alterar la vida pública de los hospitales y el día a día de los hospitales. No veo por qué tengamos que tener y pensar. Por supuesto que una epidemia puede, si se sale de control, afectar todo. Por eso se llama epidemia y por eso nos causa preocupación y ocupación. Y yo esa ocupación y los que verdaderamente tengan preocupación, les digo por favor, sean responsables de informar en caso de ustedes, pero quien les escucha, sean responsables de no ir a los establecimientos, que también ya estamos tomando medidas, donde están llevando a la familia de la mano, a sus hijos. Entonces, ¿dónde está la conciencia ciudadana? ¿Dónde está la solidaridad? Eso es lo que pedimos. Por favor, aprendamos a cuidarnos, porque si no, esta enfermedad nos va a enseñar a cuidarnos. Pero a lo mejor se va alguien que por no haberlo cuidado, después estemos lamentando. Y no se vale llorar cuando a tiempo se nos dijo. Secretario, preguntarle, ayer decía la Secretaría de Turismo que están arribando a Chiapas turistas procedentes de Italia. ¿Habrá algún cierre para ellos o un filtro especial? ¿Se dejarán que estas personas ingresen a nuestro estado? La segunda es el contacto que la paciente de San Cristóbal fue en Chiapas o fue en el extranjero, no me quedó claro. Y la petición
nos informan a través de las redes que el hospital María Ignacia Gandulfo reporta el primer caso de COVID. Este tipo de informaciones, por lo general, se están circulando a través de grupos. No sé si usted podría confirmar o de no hacerlo así, hacer un exhorto a la población para que no caiga en pánico ante este tipo de cuestiones. Muy bien, la llegada de los turistas, déjenme decirles que va de acuerdo, o las medidas más bien, se tienen que ir de acuerdo a cómo va la epidemia. Nosotros el libre tránsito no tiene caso que lo neguemos. Hay quienes sí, pero nosotros no es que no querramos ni que digamos que si los dejamos o no entrar va a pasar, porque tenemos circulación de coronavirus en Chiapas y hasta puede ser que con los que nos tengamos suficiente para poder pasar a la fase comunitaria. Lo importante de esto es que realmente el que llegue tenga atención inmediata. ¿Qué hacemos cuando llega al aeropuerto? De donde venga, primero tiene que pasar un filtro y tiene que ubicarse y tiene que saber pelos y señales a dónde va y cómo se va a mover, si es que lo dejo mover, y si no, de ahí me lo llevo a la clínica para la observación. Con eso puedo contestar el hecho de el libre tránsito que todavía en Chiapas se conserva y que no vamos a tomar medidas extremas mientras tengamos un método de control epidemiológico. Cuando este ya no sea suficiente y pasemos a otra etapa, entonces, bueno, serán otras medidas. Número 2, la extranjera efectivamente se contagió en el extranjero y llegó a Chiapas y de manera inmediata no los notificó. Ella está aislada sola en su vivienda porque justo comprendió que se había infectado. Y máxime que le llamó su amiga del extranjero y le dijo: estoy hospitalizada y tengo prueba de COVID positivo. Y por último, ¿qué le quiero decir a Comitán a través de los medios? 1. Tenemos reportado un caso que entró al hospital. Todo caso que entre al hospital, ya tenemos todo un protocolo para el hospital. Pero puede ser una influenza, puede ser cualquier enfermedad respiratoria aguda, una enfermedad pulmonar obstructiva, puede ser de lo que sea. Lo importante es que el manejo sea el adecuado. ¿Qué se hace con él? Bueno, inmediatamente está en un aislado. ¿Qué se tiene que hacer? Tomar muestras, no nomás para coronavirus, para influenza o para cualquier enfermedad que pueda estar causándole deterioro en sus vías respiratorias. No olvidemos, y lo repito nuevamente como lo he hecho todos los días, que las enfermedades respiratorias agudas son las primeras causas de morbilidad en este estado y en el país. Entonces, no todo lo que pase va a ser coronavirus. Los antecedentes clínicos que se investigan a través de la historia clínica que se aplica a los pacientes es lo que nos hace encartar o descartar. Y estamos por abrir la clínica alterna en Comitán para proteger momentáneamente el Garnulfo y el hospital de la mujer de esta localidad. ¿Qué le digo a los comitecos? Estén tranquilos, no caigan en pánico, porque el que caiga en pánico le baja su sistema inmunológico. Sí, doctor. La clínica de Tuxtla comienza mañana. Doctor, Gaspar Romero de Imagen Televisión. Doctor, preguntarle nada más dos cosas así concretas. ¿Por qué no mandar a cuarentena a los turistas que vienen de Italia, tomando en cuenta que hay una emergencia superior a la de México y que hasta este momento el gobierno italiano no ha podido controlar? Y bueno, también a los alemanes. Otra, ¿por qué no suspender el libre tránsito para ese tipo de turismo? Ahorita estamos también entrando en una etapa dura en este estado y si bien es cierto, se necesita dinero, los empresarios, etcétera, pero yo creo que desde mi particular punto de vista, y perdón por la apreciación personal que le voy a decir, primero es la salud. La segunda sería, doctor, es que en redes sociales, no sé si le han pasado los reportes, se han dado
comentarios, por así decirlo, de supuestas familias que han sido rechazadas. En el caso de una familia, por ejemplo, en Tapachula, que se reportó al hospital y que nunca la recibieron para hacerle la prueba de coronavirus. No sé si tenga esta información, o al menos qué se va a hacer en ese tipo de casos, si se van a enviar brigadas o cómo está preparado el gobierno del Estado, o en este caso el sistema de salud del Estado, para enfrentar a estos posibles casos. Gracias. Yo les quiero decir que la cuarentena se está aplicando. Está aplicando. Denle seguimiento a alguien que llegue de otro lugar y vean a dónde va. La cuarentena se está aplicando. En relación a tu primer comentario. ¿Y por qué no restringir el libre tránsito? Va a llegar el momento en que se tenga que hacer. Nosotros lo estamos evaluando y lo vamos a hacer. No vamos a ser irresponsables en ningún momento. Cuando haya que hacerlo, lo vamos a hacer. Todos los días estamos aquí en comunicación con ustedes. Y en el momento que haya algo nuevo, aquí está su servidor a las órdenes, para poderle informar de las medidas que se toman. Y en cuanto a redes sociales, pasa de todo. Y ustedes, los comunicadores, y en específico, sabemos que en redes sociales se la gastan como quieren. Pero es muy importante que tengamos una vía oficial de comunicación. Por ejemplo, recibí yo, así como en redes sociales, que además tenemos un monitoreo permanente de las redes sociales, en la Secretaría y aquí y en el gobierno del Estado. Por eso nos enteramos de todo lo que pasa. Pero en mi celular, en redes sociales, recibí de una persona que conoce y está bien claro y que le hemos explicado cuáles son las etapas y cómo vamos, donde me manda una grabación de alguien que tose, que siente que ya se muere y que ya está ahogándose en la tos. Y de inmediato tenemos 10 brigadas, 10 vehículos que se trasladan al domicilio. Fue y se le dio asistencia, se le corrió muestra para coronavirus. Aún que ya en la historia clínica habíamos descartado y que podía estar en su casa tranquila, pero quería una visita diaria y quería hacerse la prueba del coronavirus. Si no se encarta dentro de la definición operacional y hacemos pruebas de coronavirus a todos los que se forman, ustedes también han escuchado en redes sociales que hay pruebas rápidas del coronavirus. Pero ¿de qué me sirve una prueba rápida si la confirmatoria es la que me dice que está el caso? Entonces, yo podía tener miles de pruebas rápidas y para darte tranquilidad voy y te tomo una prueba. Termino el caso. Al final, ya se le entregó el caso positivo y lo hicimos con un sentido de responsabilidad para demostrarle a la persona que nos estaba manipulando esa información y usando a la paciente para que estuviera grabando en su teléfono que ya casi se estaba ahogando y nadie le hacía caso cuando ya llevaba 2 visitas, y ya le mandamos el examen donde está negativo. Ahora que lo supo, se mejoró de inmediato. Y por último, quisiera comentarte, pues eso, que va a pasar de todo, mientras no haya gente como ustedes, que informan veraz y oportuno, y que la población cree en ustedes. En los virales de las redes sociales que irresponsablemente dan información para ver cómo desestabilizan, esos son virus más graves que el coronavirus. Secretario, buenas tardes. De este lado derecho de usted. Aquí por el ventilador, César Cancino. Gusto saludarle, secretario. Varios temas. El primero que le quiero preguntar, está anunciando Estados Unidos una posible
solución a este tema, cloriquina, me parece que se llama, que actuaron contra la malaria y que les ha funcionado. ¿Usted tiene conocimiento sobre esto? Dos, lo escuché hoy con preocupación hablando de una temporalidad de por lo menos casi un mes de estar en casa. Esto retrasaría el arranque de clases aquí en nuestra entidad, como se puede en el país, a cómo vamos en este momento. Y tres, el hablar de estar en casa también va para todos los trabajadores de diferentes dependencias gubernamentales o no, o en su caso, en salud, trabajadores administrativos, ¿seguirán también laborando? Sí. Todos tenemos derecho a escribir nuestras experiencias y todos tenemos que aportar a la ciencia. Estados Unidos dice que eso le está dando resultados. Estados Unidos territorialmente no es México, es nuestro vecino. Y lo hemos leído. Tan lo hemos leído que nosotros también estamos usando un medicamento en nuestros pacientes graves, pero también vamos a escribir, si Dios nos permite recuperar a estos pacientes graves, nuestra historia, tan válida como la de Estados Unidos. Lo único que te puedo decir es que nadie tiene nada escrito que sea la realidad y que se diga esto es lo que equivale al tratamiento del coronavirus. Unos aplican esto, otros usan otro antibiótico, otros más usan uno diferente, ¿verdad? Todos estamos tratando de hacer un esfuerzo enorme y agotando la gran capacidad que tienen nuestros especialistas chiapanecos, que en verdad debo reconocer que son muy buenos, muy buenos. Entonces, nosotros seguramente, al igual que en Estados Unidos, vamos a poder escribir algunos artículos de recomendación para quien los adopte y haga su criterio. Pero nadie puede decir en este momento que tiene ya la cura para el coronavirus. Ojalá ya hubiera pasado. Lo que sí tengo claro es que el mundo tiene una concentración de científicos trabajando y buscando, seguramente de todas esas experiencias, la que sea la más adecuada para echarla a andar. Eso es en relación a lo que me preguntas de Estados Unidos. Efectivamente, sí, acuérdense que el mismo presidente anunció algunos medicamentos que, por cierto, se agotaron de inmediato en México porque piensan que es, ya la tengo aquí, ya sané. No, eso se aplica bajo una vía especial que no es justamente la endovenosa. Los médicos tienen que hacer todo un proceso con el medicamento. Entonces, si te llevas el medicamento a tu casa, no tienes nada que hacer con él, aunque te dé el coronavirus. Y los trabajadores, yo lo hago con preocupación, seguramente así lo refleje mi cara, pero el llamado es serio. Y el mes del que hablo va de acuerdo al día que lo dijimos, ¿verdad? Y que dijimos quédense en casa, donde se oficializaron a través del diario, ¿verdad?, de la Federación, ese diario oficial, las medidas de quédense en casa y que se fueron fortaleciendo en el día a día conforme va avanzando la epidemia en el país. Nosotros decimos quédense en casa, pero un padre de familia que tiene 6 elementos o 4 elementos que forman su familia, pues si él tiene que salir necesariamente porque tiene alguna actividad esencial que realizar, pues va a salir y se va a proteger. Pero si no tiene una actividad esencial a dónde ir, ¿para qué se mueve? ¿Y para qué se lleva a sus hijos? ¿Y para qué se lleva a su esposa? ¿Y por qué se va a una tienda a pasear con su familia? Eso se llama irresponsabilidad ante una epidemia. A eso me refiero, Cancino. Y lo otro es decirte, para el tema de la salud,
de la protección civil, de la seguridad pública y de otras actividades como la energía eléctrica, la basura y su recolección. Tenemos que seguir, porque los trabajadores de la salud, imagínate que nos vamos en casa, pues entonces en manos de quién va a quedar la vida de los chiapanecos. Lo que queremos que se vayan a su casa es para evitar conglomeraciones que hagan el corte de la cadena de transmisión, que es muy fácil de transmitirse y muy difícil de controlar cuando hacemos este tipo de actos de irresponsabilidad. Quédense en casa si no tienen una actividad esencial que hacer. No nos podemos quedar en casa los que tenemos que estar al frente de la salud de los chiapanecos. El que se vaya a su casa y no responde en este momento donde nos necesitan, los médicos, las enfermeras y el personal paramédico, también tenemos familia, también tenemos enfermedades, pero juramos ante el máximo héroe de la medicina que íbamos a cumplir hasta en los peores momentos con nuestra población de responsabilidad. Y ahora el que juró, que cumpla su juramento. Compañeros de los medios de comunicación, muchas gracias por su presencia. Buenas tardes.